En esta noche abramos nuestra Biblia en el capítulo 12 de Éxodo, porque vamos a regresar. Acuérdense que nos hemos saltado lo de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y vamos a partir de esta noche, ya olvidándonos de la Pascua y de todo lo que acabamos ya hasta la clase antepasada y pasada, vamos desde esta noche a analizar el Éxodo de Egipto. Repito, comenzamos desde esta noche a analizar el Éxodo o algunas características que vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a pintar muy claramente relacionadas con nuestra vida espiritual respecto a cómo comenzaron los israelitas después de más de 400 años de esclavitud a salir con el poder de Dios. Vamos a leer el capítulo 12 del versículo 33 al 41. Éxodo 12 del 33 al 41. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Versículo 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Capítulo 13, versículo 17 al versículo 19. 13, 17 al 19. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En los versículos del 33 al 36, la Biblia nos muestra de qué forma se cumplía una promesa cuando los judíos comenzaban a salir de Egipto, una promesa dada cientos de años antes a Abraham en el libro del Génesis. Una de las características de la inspiración de la palabra de Dios es que las profecías que la Biblia anuncia se cumplen al pie de la letra. Vean, por ejemplo, ustedes en el libro de Isaías, capítulo 44, de qué forma Dios anuncia a través de su profeta la exactitud, el orden cronológico de las profecías bíblicas. Dice Isaías 44, versículos del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo
desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Aquí el profeta Isaías está retando a los falsos profetas a que ellos anuncien y digan, va a pasar esto en el año fulano de tal, va a pasar esto en el año fulano de tal, va a pasar esto en este año, etcétera, etcétera, exactamente como lo hace la Biblia. Veamos Génesis capítulo 15 y veamos la promesa y la profecía cumplida cuando el éxodo se inició de Egipto. Génesis 15 del 13 al 14. Vean cómo Dios anunció con exactitud matemática las generaciones y la forma como iban algún día a salir de Egipto. Dice Génesis 15, 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Aquí se profetiza, ¿qué cosa? La esclavitud en Egipto, en tierra ajena, o sea, fuera de la tierra prometida. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjense ustedes que la Biblia profetiza la esclavitud en Egipto, los años que estarían, los 400 años, y aparte que cuando salieran de Egipto, Dios le daría tanta gracia a su pueblo que saldrían de Egipto, no como limosneros, saldrían con las riquezas de los egipcios. Nosotros vemos, regresamos al Éxodo capítulo 12, en el versículo 36, que dice la Biblia, y Jehová dio gracia. Qué palabra más preciosa, más significativa por todas las Escrituras. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, tenemos que entender dos cosas muy importantes. La primera es la siguiente: la gracia salvífica, la gracia santificante. La gracia salvífica es el poder que Dios nos da para que seamos salvos. Es lo que nosotros sabemos como la gracia para la salvación. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia somos salvos. Y esto de Dios, o sea, la gracia es algo que Dios nos da a nosotros, y ese algo que Dios nos da, que se llama gracia en la Biblia, no puede merecerse. No puede haber ningún mérito humano para que la podamos recibir, porque en el momento que Dios da su gracia, cuando el hombre la merece, deja de ser gracia. Ahora, muy bien, una vez que somos cristianos, nosotros caminamos en la vida y necesitamos para la vida cristiana todos los días la gracia de Dios. Ninguno en esta noche puede mañana levantarse y tratar de vivir la vida cristiana cuando tenemos de enemigo a nuestra carne, al diablo y a Satanás, sin la gracia de Dios. Dios dice en Santiago 4 que esta gracia Dios la da a los humildes. Esta gracia para vivir para Él, esta gracia que es la habilidad y el poder que Dios nos da para hacer su voluntad, se la da a los humildes. Entonces, ¿qué necesitamos para que mañana yo pueda tener gracia y llegar a mi trabajo y estar en favor con mi jefe? Para que yo mañana me pueda levantar y estar en favor con mi familia. Para que yo me pueda mañana estar en favor con mis enemigos. Para que las cosas me salgan bien. ¿Qué necesito? Ser humilde. Ahora, ¿cómo puedo yo manifestar la humildad? ¿Cómo sabes tú en esta noche si eres humilde? La respuesta es que cuando nosotros nos levantamos en la mañana a orar y reconocemos cada mañana nuestra profunda necesidad de Dios y de venir a la Biblia cada mañana y tener un devocional cada mañana, estamos demostrando la humildad.
La humildad no es pararte y llegar así a tu trabajo con el sombrero de indito, ¿verdad? Y estar así todo arrepujado y es una persona muy humildita. Esto es una equivocación total. Esto es una persona tímida, es una persona pusilánime, es una persona con falta de carácter, y no confundas la falta de carácter con la humildad. ¿Saben ustedes qué es la humildad? La humildad es reconocer el poder de Dios para nuestra vida todos los días. Reconocer el poder de Dios para nuestra vida todos los días. ¿Qué es lo contrario a humildad? La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Vivir creyendo que no necesitas el poder de Dios para tu vida. ¿Quién es una persona soberbia? No es la persona que anda así con los ojos levantados, ni mucho menos, ni que se cree mucho. La persona soberbia es la persona que se levanta en la mañana sin orar. Es la persona que ya no tiene devocionales, es el hombre en su casa que ha perdido el liderazgo espiritual, que no enseña la palabra de Dios, es la persona que cree que puede vivir sin tener en cuenta el poder de Dios que nos da a través de la Biblia y de la oración. Cuando salen los judíos del Éxodo, Dios les da, ¿qué cosa? Gracia. ¿Qué es la gracia? El favor que Dios nos da para vivir delante de los demás, su poder para hacer su voluntad. Entonces dice Proverbios 3 que cuando nosotros tenemos la misericordia y la verdad atadas a nuestro cuello, hallaremos gracia y favor delante de Dios y de los hombres. Dice Proverbios 16:4, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. ¿Por qué? Porque Dios nos da gracia. Sin esa gracia jamás podríamos enfrentar el mundo ni los problemas que tenemos todos los días. En el versículo 37 del capítulo 12, dice la Biblia, y nos comienza el Espíritu Santo a marcar el rumbo geográfico que tuvo el Éxodo, el cual es muy importante. Partieron los hijos de Israel de Ramesés. ¿Quién se acuerda de Ramesés en las primeras lecciones de Éxodo? Acuérdense que Ramesés en el capítulo 1 era la ciudad que el faraón obligó a los judíos a construir, ¿se acuerdan? Era una ciudad fortaleza que construyeron los judíos y se le dio el nombre de Ramesés en honor a uno de los faraones más famosos de Egipto. Si ustedes van al Museo Británico de Historia Natural en Inglaterra, en el Museo Británico de Historia, van a encontrar la momia de Ramesés, el de la Biblia, que fue aquel faraón que los oprimió. La palabra Ramesés significa hijo del sol. Entonces, ¿de dónde salieron los egipcios, de los judíos? De la ciudad donde estaban ellos construyendo a favor de Ramesés, y de ahí se trasladaron, dice la Biblia en el versículo 37, a Sucot. La palabra Sucot significa tienda de campaña. Todas las palabras en la Biblia, en el hebreo, tienen un significado muy importante. Y esto nos habla, fíjense ustedes, hijo del sol a tiendas de campaña. Salen los judíos de un lugar de esclavitud y comienzan a peregrinar por el desierto. La palabra Sucot, o el primer lugar a donde Dios los lleva, tienda de campaña, nos habla que cuando el cristiano recibe a Jesucristo, desde ese preciso momento se convierte en un peregrino. Antes de que yo recibiera a Jesucristo, tenía muchas ganas de hacer mi casa y aquí voy a echar raíces y aquí me voy a quedar y voy a comprar este terreno de propiedad, y mientras más propiedades tenía, más seguro me sentía de mis bienes y de las cosas que podía disfrutar en la tierra. Pero antes de que fuera cristiano, mis propiedades estaban en mis manos de esta manera. Así tenía mis garras clavadas en mi casa, mis garras clavadas en mi coche, mis garras clavadas en mi cuenta del banco, y en el momento que somos cristianos, debemos de soltar y sacar las garras de todo lo que Dios nos da y estar dispuestos a reconocer que en cualquier momento Dios nos dice, permíteme tantito, préstamelo tantito, y nunca aferrarnos a los bienes materiales porque somos peregrinos. ¿Se acuerdan ustedes el cuento del águila? Había un águila que estaba volando sobre un río que conducía a una catarata, y en ese río iba un pedazo de témpano de hielo flotando con un pedazo de carne. Vino el águila y se abalanzó sobre el pedazo de carne, y al clavar las garras en el pedazo de carne, las clavó en el témpano de hielo.
sin darse cuenta que mientras estaba comiendo la carne, se comenzaron a congelar sus garras. Al llegar a la catarata, el águila quiso sacar las garras y no pudo, y se fue con el témpano de hielo a estrellarse al fondo de la cascada. Esto nos muestra de qué forma los cristianos que están aferrados y le clavan sus garras a su jarrón chino y a su coche Lincoln Car y a su casa de Tequesquitengo y a su abrigo de mink y a su dinero en el banco y todo aquello que lo hacemos nuestra posesión, ¿qué va a pasar cuando Dios nos quiera decir préstamelo? Como tenemos las garras clavadas, Dios va a tener que hacer esto, va a jalar más fuerte y nos va a causar dolor. Pero si no tienes tus garras clavadas en ninguna propiedad, en ninguna cosa en este mundo, cuando Dios te dice, dámelo, le contestas como Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nunca te amargarás, nunca te dará el soponcio porque rompieron el jarrón chino de tu casa. Hay hermanas cristianas que tienen alfombras en su casa, yo las he conocido, es increíble que más las pobres puedan abrir su casa para un estudio bíblico que las ricas. Hay hermanas que tienen su casa en el Pedregal, una zona residencial muy famosa, muy pirruris, y no, es que a mi casa, ¿cómo? ¿15? ¿Cuántos van a estar en el estudio, hermano Alducin? Pues son como 40 hermanos, no, mis alfombras. Me van a tumbar el café y están durante el estudio las hermanas, pero como Marta, ¿verdad? Para arriba y para abajo, que les tumban el café, que ya mancharon la alfombra. Ni siquiera a sus nietos permiten entrar a sus casas porque el nieto ya llegó, parece que fuera la tintorera o parece que fuera una amenaza o un tiburón, porque el pobre nietecito ni siquiera ya puede andar por ahí porque siempre preocupándose. Pues si te ensucias las alfombras, las lavas, si te rompe el jarrón chino, Dios te dará para otra cosa. Todo lo que tenemos es para Dios. Hay hermanos que a mi cacho no me lo subo porque el hermano apesta. O me mancha es mecánico el hermano y trabaja en mecánico, trae las pompas todas llenas de grasa y si se sienta en mi asiento, me va a manchar mi asiento en mi carro. Y hay tantas personas que no entienden lo que nos dice el Éxodo. Somos y hemos sido trasladados a una vida de peregrinaje. Vean primera de Pedro 2:11. Mientras tú no aceptes esta lección bíblica, nunca podrás separarte del mundo. Somos peregrinos. ¿Quién es un peregrino? Alguien que sabe que va de pasada, nada más. Cuando yo sé que voy a una ciudad y no voy a estar más que 3 días, ¿me voy a estar preocupando en hacer dinero en esa ciudad? Cuando yo sé que voy a una ciudad y voy a estar 3 o 4 días, ¿me voy a estar preocupando en los bienes que voy a conseguir en esa ciudad? No. Cuando voy de pasada, lo único que me interesa es que voy a un viaje mucho más allá de esa ciudad. Y dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia dice que en vista de que vamos camino al cielo y que estamos de paso por el planeta Tierra y que no hay nada aquí en el mundo no tiene nada que ofrecerme. Sus diversiones del mundo ya las probé, las películas ya las vi, el sexo ya sé que es una vanidad, un oasis, siempre me dejará más insatisfecho, el alcohol me destruirá, el cigarro me hará esto, las fiestas, las orgías, el teatro blanquita, los negocios, el poder, la fama, la popularidad. Todo aquello que el mundo me presenta, yo ya descubrí que no tiene valor en los ojos de Dios. Por causa de que el mundo no puede saciar nuestra vaciedad, por causa de que no hay nada en el mundo que nos pueda llenar, por esta causa Dios envió a este mundo al único que nos podía llenar, a su Hijo Jesucristo. Y si tú en esta noche no tienes al Hijo de Dios, a Jesucristo, sigue buscando, sigue yendo de cigarro en cigarro, de teatro en teatro, de cantina en cantina, de fiesta en fiesta, de negocio en negocio, vete a Las Vegas, vete a Palma de Mallorca, vete a Italia, regresa y di 3 vueltas, cásate 5 veces, haz los negocios que quieras, siempre llegarás al final de tu vida vacío. Vacío, vacío, vacío. Cristo dijo, cualquiera que beba de esa agua
¿A qué agua se refería Cristo? Al agua del pozo, al agua que el mundo produce, volverá a tener sed. Pero el agua que yo les doy será una fuente de agua que salte dentro de tu ser para vida eterna. Entonces tenemos que aprender que estamos saliendo de Egipto, de la esclavitud, y hemos sido transportados a un mundo, a una vida normada por la peregrinación. En el versículo 38 tenemos otra enseñanza en Éxodo 12 del Éxodo, y dice el versículo 38 que también subió con ellos, o sea, no fueron puros judíos, aquí está una mezcla ya, también subió con ellos grande multitud y dice el Espíritu Santo, de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esta es una enseñanza muy solemne, pues observamos de qué manera el enemigo se les infiltró ya saliendo del Éxodo. Mientras estaban en Egipto, Satanás, ya vimos que Faraón representa a Satanás, usando a Faraón, Satanás, ¿qué hizo con el pueblo? Lo oprimió, le puso duras cargas, vimos la clase pasada que eran como los asnos, ¿verdad? Los ensilló, los fueteó, les clavó las espuelas, y así es como el pecador vive bajo el constante ataque y el capataz que es el Satanás. Pero como Satanás vio que se le van sus sirvientes, Satanás nunca descansa. Y Satanás cambia de estrategias. Dice 1 Corintios 2:11, no ignoramos sus maneras de operar, sus maquinaciones. Y Satanás aquí hace precisamente lo que Jesucristo enseñó en su parábola en Mateo capítulo 13. Veamos Mateo capítulo 13 para entender esta infiltración que ya existe desde los tiempos del Éxodo en el Antiguo Testamento y que con la iglesia se ha agravado. Porque la iglesia, ¿qué es? La iglesia es una multitud de diferentes clases de personas. Y entre nosotros, en todas las iglesias, tenemos la infiltración del enemigo. Cristo lo tuvo entre sus 12 hombres. Uno de ellos era el diablo. Dice Mateo 13, del 24 al 30, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Cristo nos enseña en esta historia, en esta parábola, que la iglesia y el mundo es una mezcla de dos características, de dos cualidades entre los seres humanos. Toda iglesia, no importa que sea presbiteriana, no importa que sea bautista, o la Iglesia Fundamental Cristiana de México, o la iglesia fulana de tal, todas las iglesias tienen cizaña. Y entre todos nosotros, en nuestras reuniones de oración, en nuestros estudios bíblicos, tenemos agentes de Satanás. Y muchos de estos agentes y mucha de esta cizaña no sabe que son la cizaña ellos. Pero saben ustedes, dice Judas, que muchos han entrado encubiertamente. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando se despide de la iglesia de Éfeso: hermanos, durante 3 años y medio no he cesado de amonestarlos con lágrimas todos los días. Pero quiero que por favor se aferren a la palabra de Dios, que se santifiquen en la palabra de Dios, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre de ustedes mismos, muchos de ustedes arrastrarán a otros discípulos y los llevarán a la condenación. Vemos pues que en toda la Biblia está la misma enseñanza,
desde el libro del Éxodo, pero no es desde el libro del Éxodo. Observemos que esta infiltración comienza desde el llamado de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, en Génesis 11:31, se le pegaron, ¿quién cree que se le pegó a Abraham? Se le pegó Taré y su sobrino Lot. A ellos no los llamó Dios. Dios llamó a Abraham. No existe en la Biblia el llamado de Lot ni de su papá Taré. Pero aquí encontramos la debilidad del ser humano. Abraham, pues, todavía sin conocer mucho a Dios, ligado sentimentalmente con su padre, pues mi papacito no te puedo dejar, vente. Y Lot, ¿verdad? Todavía con cara de yo no fui en aquel tiempo, también la agarra y se lo lleva. Y vemos más adelante en la historia que hasta que no se muere su padre y hasta que no se separa de Lot, Abraham no comienza realmente a entrar en el plan de Dios. Así pasa con muchos cristianos, ¿verdad? Decíamos el sábado en el mensaje del matrimonio que muchos cristianos se casan y pobrecita de mi mamá o de mi hermano, mi cuñado, no tiene con nadie, me lo llevo a la casa a vivir. Y te traes a tu cuñado a tu matrimonio y tu cuñado se convierte en el próximo año en la causa de tu futuro divorcio. Terceras personas viviendo en un matrimonio pueden ocasionar tarde o temprano el divorcio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, y cuando nos casemos, vivamos en la punta del Popocatépetl. Que nadie nos vaya a molestar, no te lleves ni el celular, que nadie te hable, que se agarren, que salga humo, sombrerazos, sillazos, déjenlos que se revuelquen como gallos, porque ellos van a aprender solos. La Biblia dice en segundo lugar que también, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 9, una vez que Josué entró a una tierra, había un grupo de personas llamadas los Gabaonitas. En el capítulo 9 de Josué lo encuentran. Y estos hombres, cuando oyeron que el ejército de Josué era tan poderoso, comenzaron a idear una estrategia para pegárseles y unírseles. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 9 de Josué, porque nos muestra la estrategia diabólica de la infiltración. Dice Josué capítulo 9, versículos del 1 al 6. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Vemos aquí nosotros que aquí está, este es el Jordán, el micrófono. Aquí están los ejércitos de Israel y aquí están todos los cananitas y los reyes enemigos de Israel. Fíjense lo que dice la Biblia. Todos se unieron juntos y cuando todos los reyes se juntan para pelear contra el pueblo de Dios, nos acordamos que dice Proverbios, no hay consejo, ni inteligencia, ni sabiduría contra Jehová. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria, ¿verdad? Entonces aquí se juntan todos los reyes para poder planear un método y poder conquistar a los israelitas. Veamos qué les aconsejó Satanás. Y dice así, versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Aí, usaron de, ¿qué dice? Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos, y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora, ¿qué cosa? Fíjense, aquí los cananitas quieren pelear militarmente contra Israel, pero los gabaonitas fueron más astutos y en lugar de pelear contra ellos, mejor se les infiltraron. Y cuando llegó el ejército de los gabaonitas, pues no llegaron con escudos y armas y todo, ¿verdad? Porque Josué y su ejército era experto en militar, no, se rompieron las ropas, se pusieron vestidos feos de camellos, se pusieron así pelos de chivo para oler feo, pan viejo y mohoso, y cuando llegaron al ejército de Josué, vinieron exactamente como vino el lobo con la caperucita roja. ¿Por qué tienes esa bocota tan grande? ¿Por qué tienes esos ojotes tan grandes? ¿Y por qué tienes estas orejotas tan grandes? Y la caperucita roja. En todos los cuentos que encontramos de los niños, creo que hay más enseñanzas que en las telenovelas.
Y después vemos en los versículos del 14 al 15 de Josué 9, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Qué error tan grande de Josué. Unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Versículos 22 y 23. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, cuando descubrieron toda la farsa, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre ustedes siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Versículo 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, los que son hasta hoy. Vemos pues en esta historia que desde Abraham hasta el Apocalipsis, la estrategia del diablo es infiltrarnos. Si Dios logra, muchachita que me escuchas en esta noche, si Satanás logra que te cases con un incrédulo, ha arruinado toda tu vida. Si el diablo logra, pero el diablo no va a llegar de repente y te va a decir, mira este bomboncito. No, el diablo, saben ustedes, antes de poder engañarnos, primero nos hace dudar de la Biblia. Así primero viene el diablo con una persona y le comienza a poner dudas de la Biblia. Fíjense el primer paso, la persona comienza a dudar de la Biblia. Después de la que persona comienza a dudar de la Biblia, el segundo ataque de Satanás desde el Génesis 3 es hacernos dudar, no solamente de que la Biblia es correcta, sino nos comienza a hacer dudar de que Dios es bueno. Nos comienza a meter ideas de que Dios realmente no nos quiere. De que Dios no es tan perfecto para ti, porque si Dios me quisiera, ya me hubiera mandado mi gancito Marinela. Y ahí están las muchachas amargadas. Y si Dios, ¿por qué si Dios sabes tú por qué no me quieres, verdad? Por eso no me mandas un novio. Y comienzan las dudas. Y después de que tú acabas aceptando que realmente, si no te vas con el tren el metro 100 que acaba de pasar en tu casa ahorita, y si no te subes al metro 100, jamás vas a llegar a la villa. Si no pasas con ese muchacho, nunca te vas a casar. En ese momento, al subirte tú en el metro 100 y al comprar tu boleto, y te vas con ese muchacho y te emboletas con un muchacho incrédulo, en ese momento pasa algo extraordinario. En ese momento, desde que tú le dices a tu novio o a tu novia que es incrédulo, si eres mi novio o si eres mi novia, desde ese momento el Espíritu de Dios se aparta de ti. No significa que pierdes la salvación, significa que el Espíritu Santo está contristado. Le causas dolor y deja de operar, pierdes tu testimonio. Y el tercer paso es que cuando te emboletas con este muchacho incrédulo, el tercer paso es que comienzas a perder el discernimiento espiritual de la Biblia. Y ya vienes a los estudios bíblicos y te entra por acá y te entra por allá. Es más, vas a los estudios bíblicos con tu novio de la mano, siendo incrédulo, siendo incrédula. Ya eso se llama, cuarto lugar, tentar a Dios. En cuanto tentas a Dios, Dios dice la Biblia, comerás del fruto de tu camino. Serás hastiada de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Por cuanto aborreciste la sabiduría, clamarás y no responderé. Y ahora sí, cuando tu novio esté arriba de ti, así en la cama apretándote el pescuezo, Señor! El Señor no te va a contestar. Ahora dice el Señor, te casaste, te amolaste. Y ahora vas a cargar tu cruz. Y tal vez si te arrepientes ya casado o casada y te humillas delante de Dios y buscas su rostro, como dice 2 Corintios 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus caminos y te comenzares a portar como una esposa cristiana, tal vez Dios en 2 o 3 años, tal vez Dios en su misericordia haga que tu esposo se convierta. Pero no te equivocas, la siembra la recoges.
Y tenemos también en el Nuevo Testamento la misma enseñanza en 2 Corintios 6, 14 y 15. 2 Corintios 6, 14 y 15. No os unáis. Fíjense ustedes, desde Abraham, desde Génesis 13, desde Génesis 11, perdón, desde que Dios llama a Abraham, viene la unión de los incrédulos con los llamados de Dios. Hasta Corintios 11, no os unáis, y dice aquí la Biblia, no dice no tengan amigos. Fíjense que no dice eso. No dice la Biblia no tengan amigos incrédulos, porque si así fuera, nos tendríamos que ir a un convento. ¿No es verdad? Dios no nos pide que nos salgamos del mundo y nos vayamos allá a un convento. Dios nos pide que no nos unamos, pero fíjense lo que la Biblia prohíbe. Tú tienes amigas incrédulas en la oficina. Hola, Conchita, ¿cómo estás? Bien. Te tomas un café con ella, bla, bla, bla. Pero eso, a que tú andes con Conchita así, y para arriba, y para abajo, etcétera, etcétera, y ella no es cristiana, y tú eres cristiana, no puede ser. Tú llegas a tu oficina, hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Y es incrédulo, tenemos que estar con los incrédulos, saludar a los incrédulos, en mi familia tengo incrédulos, voy a mi casa, mi abuelita, y hay incrédulos, mi tío es incrédulo, mis sobrinos son incrédulos, mi cuñado son incrédulos, y bla, bla, bla. Pero eso de que ande yo así con mi cuñado, y peor que haga un negocio con uno de ellos, donde él entra 50 y 50 en el negocio, o que yo le diga a una persona que es incrédula, Pepe, y ande con él para Tequisquitengo, y ande con él para Cuernavaca, y ande con él para todos lados, en ese momento, cuando yo me uno, eso es lo que se llama unirse en yugo, o sea, en el griego significa unión permanente. Unión permanente. Dios prohíbe que los cristianos estemos así, amalgamados, identificados y que tengamos de mejores amigos a los incrédulos. No puede ser cristiano. ¿Por qué no puede ser cristiano? Ahí lo dice. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Tú te vas con un incrédulo 3 o 4 días a Acapulco, ¿de qué platicas en la carretera? A ver, ¿de qué te va a platicar él? Te va a platicar él de sus chelas, de sus amantes, de la mota, de las tranzas, del que no tranza no avanza, de los negocios de su papá, de los muchachos con los que se ha acostado, de la pornografía que vio anoche. Es lo único que te puede platicar. Su mente está vacía, ignorante, duro de la vida que hay en Dios. ¿Cómo puedes tú tener una relación con una persona así? No se puede. Pues salieron de Egipto y salieron mezclados con incrédulos. Versículo 41, Éxodo 12. Y pasados los 430 años, Éxodo 12, 41, en el mismo día todas las huestes, fíjense cómo se le llama al pueblo que sale, se le llama las huestes de Jehová, salieron de la tierra de Egipto. Aquí vemos nosotros que Israel se identifica como el ejército. En el castellano se tradujo huestes, es la misma palabra, es un sinónimo, se le traduce el ejército de Dios. ¿Cómo se constituyó Israel? El ejército de Dios, el pueblo de Dios, a excepción de los que se les unieron por medio del pacto de Abraham, porque Dios, vean ustedes Deuteronomio capítulo 7, Dios en Deuteronomio 7 le dice a Israel una de las palabras, una de las enseñanzas más preciosas en cuanto a nuestra relación también como cristianos con el Dios de la Biblia. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hermanos, la Biblia dice que yo. Y tú, vete en el espejo, tú, hijo de Dios, eres especial para Dios. Chencha no. Mi padrino tampoco. Pues que no todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios, pero los cristianos nos convertimos en algo especial, donde estamos en las manos de un Dios poderoso, omnipotente, santo, fiel, justo, y nadie jamás nos volverá a arrebatar
de sus manos, porque las manos de Dios son mayores que el poder de Satanás. Mayor es el que está dentro de nosotros que está en el mundo. Y Cristo dijo en Juan 10, nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Y desde que nos convertimos en cristianos, todas las cosas que le pasan a los cristianos, absolutamente todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Y no hay nada que un cristiano atraviese, no hay ninguna prueba que un cristiano que está en las manos de un Dios que lo está sosteniendo y todos los días diciendo, eres especial para mí, no hay nada que Dios no haya permitido. Especial somos para Dios. Algo muy especial. Y dice el versículo en Deuteronomio 7, el 6 al 8, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, versículo 6, no por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová. O sea, que nadie que esté en las manos de Dios en esta noche, así parado en las manos de Dios, voltee y les haga a los demás. Yo sí estoy, mira dónde estoy parado en las manos de Dios, mira nomás, y que alguien se asome por acá, ¿verdad? Y que les diga, ustedes no, ¿verdad? Ustedes no son, yo aquí soy. Cuidado cuando un cristiano comienza a creerse especial por causa de él. Y no es así. Y aquí viene la humildad de nosotros. Cuando yo hoy en la noche llegue a mi casa y antes de dormirme me hinque y vuelvo a estar con Dios en oración, siempre Dios me recuerda y siempre yo le digo, Padre, gracias por haberme escogido, porque no había nada en mí, más que pura mugre, me escogiste por gracia. No hay nada hoy en la noche cuando yo llegue a orar con Dios que le pueda yo decir a Dios, gracias Padre porque yo sabía que me ibas a escoger. Siempre fui y siempre tuve cara de San Crisóstomo. Siempre desde chiquita quise ser monjita. Siempre fui un hombre místico. Siempre yo sabía que tú estabas buscando un hombre con las cualidades como las mías. Yo siempre, no. Y sabe una cosa que es más tremenda. Antes de que yo fuera cristiano, yo me convertí a los 26 años de edad, hace 17 años. Estoy chavalón todavía, ¿verdad? Pero antes que fuera yo cristiano, yo era una persona que tenía problemas para expresión. Casi era tartamudo. ¿Quién podría imaginarse que Dios me iba a usar a mí para poder ser predicador de la palabra de Dios? Nadie. Y todavía tengo problemas bastante serios con mi voz y con la manera de expresarme. Pero sin embargo, Dios sigue usando vasos que saben que no somos usados ni porque tenemos una buena voz de tenor y barítono así que habla una perfecta dicción. Dios siempre usa vasos que saben en su corazón que somos usados solamente porque Él es Dios. Y eso nos ayuda a mantenernos humildes durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice 2 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Entonces, dice Dios en Deuteronomio, no porque ustedes sean el mejor pueblo de la tierra, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, pueblo, cuando entres al desierto, nunca sean presuntuosos, nunca sean soberbios, nunca sean orgullosos, nunca se crean superiores a los demás. Al revés, siempre vivan como cristianos agradecidos. Padre Santo, si no hubiera sido por tu poder, dile a Dios todos los días, si no hubiera sido por ti, ¿qué hubiera sido de mi vida? Yo sí sé qué hubiera sido de mi vida. Yo no sé si seguiría en el alcoholismo o en mi carrera delictiva y de filosofías y en mi carrera de tranzas o a lo mejor en la cárcel. Yo estoy seguro que a lo mejor ya me hubiera suicidado. O estaría muerto a balazos, o estaría en la cárcel con 40 años de prisión, o estaría tirado como una piltrafa. Yo sí sé de lo que yo hubiera sido si Cristo no hubiera salvado hace 17 años de edad. Y cuando ahora veo lo que Dios hace y lo que sigue haciendo con mi vida, no puedo más que todos los días decirle, Señor, qué grande salvación. En último lugar, en el versículo 51, Dios nos muestra, y en el capítulo 13, del 17 al 18,
Dice el versículo 51 de Éxodo 12, que cuando salieron de Egipto, en aquel mismo día, Dios sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y fíjense la palabra que se usa, los sacó, escuchen esto, la palabra que usa el Espíritu Santo, los sacó por ejércitos. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra ejército en el original hebreo? Significa algo o un conjunto de personas que caminan en orden. Este es el significado etimológico de la palabra ejército. O sea, cuando salieron los judíos, no salieron como reces. Es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. No salieron así, ¡ey! Por acá y por allá, y los gallos, y las gallinas, y los borregos, y ¡ey, Josué, ¿dónde andas? Y no, desde que salieron de Egipto, ¿se acuerdan ustedes de la película Los 10 Mandamientos? De Charlton Heston. Es algunas cosas de la película, no todas. Una cosa que es herética en esa película es que Charlton Heston o Moisés se convierte entrando al monte Moria, ¿verdad? Y Moisés ya estaba convertido, lo sabemos nosotros, pero una de las cosas verdaderas es que cuando salen de Egipto, ¿se acuerdan? Salen ordenadamente. Dios siempre será un Dios de orden. No hay cosa peor para un cristiano que levantarse y no hacer su cuarto. Qué horrible una secretaria. Yo recuerdo cuando era gerente de un hotel en Acapulco, llegaba, quiero contratar una secretaria. A los 15 días llegaba con mi secretaria y siempre le decía, vengo a revisarle su escritorio. Y si yo regresaba, abría el escritorio, gancitos marinela, papas, fritos, muéganos, cucarachas, clips por acá, orejas por allá, papeles por allá, los folders desordenados, la corría. Porque no hay peor cosa que una secretaria desordenada, un joven desordenado, un papá desordenado, una mamá desordenada. No tiene perdón. No, sí tiene. Solo el pecado imperdonable, ¿verdad? Se me está olvidando. No exageres. Sí tiene perdón, pero es el colmo. Una mamá con la basura a las 10 de la mañana, con el polvo en la mesa, con los biberones todavía por acá, los pañales arriba de la taza de café del esposo. Imagínense nada más. Cuando Dios llega a nuestra vida, Dios llega a traer orden y todas las cosas que hace Dios, el universo es ¿Saben ustedes por qué hay física, química, matemáticas, fisiología, antropología y todas las ciencias que existen? Simplemente la ley de las termodinámicas, la biología, todas las ciencias que existen gracias a que en el universo hay un orden. Si no hubiera un universo donde la Tierra es perfecta en su viaje de rotación y en su viaje de traslación alrededor del Sol, donde los átomos giran a la velocidad perfecta, los astros a la velocidad perfecta, la distancia de la Tierra en el Sol a la velocidad perfecta, los rayos del Sol que llegan a la Tierra llegan perpendicularmente en la dirección perfecta. Si no hubiera en todo un balance en el oxígeno que respiramos, en lo que la clorofila de las plantas producen, en lo que la Tierra produce comida, si no hubiera a nuestro alrededor y en el universo un orden, si mi cuerpo no fuera un orden, yo no podría existir. Dios nos muestra en toda su creación que Él es un Dios de orden y este ejemplo en Egipto es maravilloso. Ahora observen ustedes en el versículo 17 y 18, finalmente del capítulo 13, que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Vean ustedes que desde que el pueblo sale, la dirección de Dios se manifiesta inmediatamente. Inmediatamente. Dios no les dijo, a ver, agarren camino, cada quien para Toluca, otros para Chalma y otros para la villa. Desde que salió Dios, les dijo, no es por allá. Y saben ustedes que había dos rutas que llegaban a este punto de Canaán. Aquí está Egipto, aquí está Canaán. Había una ruta que era esta y era pasar por la tierra de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo guerrero que constantemente se estaban peleando. Era un camino corto a la tierra de Canaán. Pero si Dios hubiera llevado al pueblo a través de los filisteos, dice el versículo 17, no los llevó por la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios tierno, Dios compasivo, Dios misericordioso, desde que los saca de Egipto, les dice, no los llevo donde hay problemas porque se me desaniman. Me los llevo por la otra tierra, por el camino al desierto, donde no va a haber nadie, absolutamente
Nadie por 40 años. No va a haber ni blanco, ni ahorrerá, ni supermercados, ni tocinerías, ni carnicerías, ni zapateros. No va a haber nadie absolutamente. Me los llevo a que ustedes me conozcan en la soledad. Y no lo conocieron en la soledad. Y solamente es en la soledad donde conocemos a Dios. 40 años en un desierto para que vieran que sin tintorerías, sin ahorrerá, sin blanco, sin edificios, sin carros, sin personas que les pusieran sus suelas a sus zapatos, sin mamilas para los bebés, sin leche para hacer para los bebés, sin pañales las señoras, para que vieran durante todo ese peregrinar en la tierra que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Tú no tienes que buscar en el peregrinar que tenemos en la tierra, hermano que me escuchas, qué comeré, qué vestiré, a dónde viviré. Porque Dios sabe que tienes necesidad de estas cosas. Pero si tú pones a Dios en la soledad de la mañana, en la madrugada, le buscas en oración, meditas en la palabra día y noche, Dios te va a proveer milagrosamente durante el tiempo que dure tu vida en esta tierra todas las cosas que necesitemos. Porque si Él murió por nosotros y dio a su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará también todas las cosas si nosotros se las pedimos? Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tus enseñanzas, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, mostrarnos tu justicia, prepararnos, hacernos cristianos maduros, cristianos que cada día confiemos más en tu nombre. El justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Padre Santo, porque la historia se repite y todas estas lecciones del pasado histórico del pueblo de Israel fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que no forniquemos como ellos fornicaron, a fin de que no murmuremos y nos conformemos con lo que tenemos, para que no caigamos en el pecado de la avaricia, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y tu trabajo de amor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún también. Pero es necesario que mostremos esta misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de nuestra esperanza. Padre, te damos gracias porque todos los días estamos de pie gracias a tu Espíritu. Todos los días tenemos energía para vivir gracias a tu Espíritu. Todos los días te podemos servir gracias a nuestra salvación. Y todos los días debemos de vivir buscando almas que no te conocen para hablarles de Jesucristo. Porque nos salvaste, diste tu sangre, moriste por nosotros para que viviéramos por las almas que no conocen al Salvador. Nosotros somos, pues, testigos de Jesucristo. Vivamos en esta vida una vida justa, pía y santa, porque la gracia de Dios nos enseña que renunciando al pecado, a las pasiones, a la fornicación, a la impureza, a los malos deseos, a la idolatría, a la inconformidad, vivamos delante de Dios agradecidos. Nada hemos traído al mundo, nada nos vamos a sacar. No pongamos los ojos en la tierra, una tierra que va a ser pasada por el fuego, sino levantemos nuestros ojos en la vida resucitada que Jesucristo ha traído a nuestro corazón. En el nombre de quien oramos y en quien alabamos y en quien te damos las gracias y a quien decimos admirable, Príncipe de paz, Consejero, Dios fuerte, Todopoderoso, El Shaddai.